siempre les saludo con afecto en este que es el sexto video que subo a YouTube el tema que estoy tratando sobre mi libro, sobre el libro que yo escribí, que se llama El Zodiaco y tus relaciones. He estado tratando en cada uno de ellos diferente personalidad a través del contenido que yo desarrollé en relación a la psicología y al zodiaco. Ya he explicado de manera inicial todo el proceso que me llevó a tratar, a determinar, a investigar todas las personalidades alrededor de una identidad o una identificación más sencilla a través de los signos del zodiaco. Y bien, en esta ocasión vamos a comentar alrededor de dos personalidades muy simpáticas, muy interesantes, sobre todo porque son muy diferentes. Una libertaria, una personalidad muy liberal y otra personalidad muy reservada, muy calculadora, muy pensante en muchos sentidos, pero sobre todo muy decisiva. Primero vamos a comentar algo acerca de los Sagitario. Las personalidades Sagitario, de entrada, son personalidades que aman la sinceridad. Son muy honestos, muy directos, muy sinceros, muy abiertos y no se quedan cortos en cuando tienen que decir la verdad o opinar de alguna cosa. No siempre son agradables para muchos porque inclusive hay personalidades o hay que les molesta la actitud de un Sagitario, que puede ser ofensivo en un momento dado cuando está diciendo la verdad. Hay muchas personas que no aceptan que les digan la verdad. En este caso, Sagitario es así y muy respetable. Les voy a comentar algunas de las grandes ventajas que tiene esta personalidad de Sagitario. Por cierto, antes que nada, debo asegurarles que tienen una inteligencia muy fina. Es una de las personalidades. Todos somos inteligentes, todos tenemos esa capacidad de desarrollo que no precisamente aprovechamos, pero los Sagitarios en particular nacen con una inteligencia muy fina, muy especial, que los hace ser muy exitosos en muchas de las actividades que desarrollan. Ellos normalmente son alegres, aunque esa libertad o esa alegría que les lleva a ver la vida de una manera muy simple, muy sencilla, muchas veces los lleva a ser demasiado activos, demasiado dinámicos, no solamente al pensar, sino al actuar también. Ellos son muy pragmáticos, son prácticos, no se complican la vida, son muy directos en sus apreciaciones y no se muerden la lengua cuando tienen que decir, como les digo, la verdad. Sin embargo, resultan muy positivos, muy divertidos en el grupo donde se encuentren, porque normalmente el Sagitario no está clavado en el pasado, está siempre viviendo el presente, y en el presente está resolviendo de una manera atinada y sobre todo muy inteligente cada problema a la cual se enfrenta. Al disfrutar del presente, por supuesto, viven con esa dinamicidad que le permite ver la vida de una manera muy diferente a la de la mayoría de las personalidades, porque están muy relajados, siempre muy relajados, y sobre todo saben de su capacidad. Es muy difícil discutir con un Sagitario y ganarle, porque son muy vivos, son muy inteligentes, muy finamente inteligentes, que difícilmente se les gana, sobre todo no tanto en argumentación, porque no todos resultan muy cultos, pero sí en capacidad mental. Yo creo que ellos compiten de una manera muy abierta, sobre todo porque su mentalidad es muy despierta. Siempre están muy atentos a los cambios, a los ajustes que deben hacer en cada momento, sobre todo cuando deben resolver la problemática de la vida misma. Ellos son de un juicio muy frío, muy calculador en un momento dado. No dejan de ser sonrientes, alegres, amigos, divertidos, pero son muy calculadores. Saben en qué momento dar la palabra exacta o la resolución correcta a cada situación. Eso los hace verdaderamente interesantes, como yo les decía al principio. Normalmente hay ocasiones que, a pesar de que los Sagitarios son tan exactos, llegan a equivocarse.
son muy confiados en muchos sentidos, se equivocan en ocasiones y después se arrepienten, pero posiblemente ya el error ha sido cometido. De todas maneras, ellos reaccionan con esa sinceridad, pueden resultar ofensivos. Inclusive se pueden burlar de una persona o de una personalidad en especial, y eso también no le cae muy bien a la gente, ¿no? A la gente que convive con ellos. No son realmente vistos tan alegremente como otras personalidades que son más amigables, se saben manejar mejor en sociedad. Ellos no, ellos son muy sinceros, muy directos y muy honestos, sobre todo en lo que hacen o en lo que ellos realizan en todas sus relaciones sociales. Ahora bien, ellos, una cosa que es muy importante es que no permiten los abusos. El abuso hacia ellos o hacia los demás no lo permiten y actúan con severidad. No con esa severidad de otras personalidades que ya les he comentado, pero sí, en forma directa, cuando algo no les parece bien, se los dicen en la cara. O sea, no andan buscándole por atrás una venganza o les van a aventar algo que encontraron. No, se los dicen de frente, sin levantar la mano, que eso es muy importante. No son peligrosos como podríamos decir de aún algunas otras personalidades, porque no hay que temerles a la agresión en sí, sino hay que temerles que puedan ganarnos de todas. Ahora bien, no pueden tener problemas que dejen de ser, que no tengan solución. Ellos normalmente solucionan sus problemas. Son sensibles, son románticos, en ocasiones se deprimen porque no se enfrentan a una situación que les parece agotable. Entonces prefieren, no se escapan, simplemente se ausentan del entorno en que están viviendo para no tener que desgastarse, ¿no? Ese es el Sagitario. Es realmente muy interesante. Hay muchas personalidades que se dan en los Sagitarios, personalidades muy interesantes. Por ejemplo, hemos comentado anteriormente en el arte histriónico, en el cine, en el teatro sobre todo. Se han detectado personalidades Sagitario de una gran calidad. Por eso, por la fina inteligencia que tienen. Es una característica sobresaliente de los Sagitarios. Y eso es realmente de agradecerles, porque si bien hemos encontrado grandes actores, como ya les había comentado en otros videos, en los Géminis, inclusive en los Tauro hemos visto algunos que otros, pero en los Géminis y en los Cáncer inclusive hemos encontrado muy buenos actores. Pero los Sagitario, les voy a decir algo, además de la capacidad que tienen mental para manejar bien sus diálogos, sus movimientos en la cámara y en el teatro mismo, son verdaderamente cautivantes cuando ellos se presentan ante la cámara o ante el teatro, porque se les ve esa seguridad, esa clase histriónica. No es la misma clase que tienen las Géminis en su vida cotidiana, sino en cuanto a la presencia ante una cámara o ante un auditorio. Tienen una clase histriónica, yo le llamaría así, muy especial. Y vamos, he encontrado por ahí Sagitarios. Les voy a comentar una serie que seguramente han visto muchos. Y a mí realmente como investigador me encantó encontrar que los principales o algunos de los principales protagonistas de esa serie, no sé si la han de haber visto, es 24, el famoso Jack Bauer, que ustedes seguramente recordarán. Bueno, y si no la vieron, bueno, les voy a comentar un poco. Es una serie de una unidad antiterrorista, es una serie americana, por supuesto, donde Jack Bauer pues, es el Kiefer Sutherland, que es un gran actor, pero sobre todo protagoniza a un personaje, a un agente federal antiterrorista de un gran impacto. Él es Sagitario en su vida personal. La hija de él, que le llaman, que se le nombra Kim Bauer, también es Sagitario y es una gran actriz. Es una actriz que tuvo una participación sobresaliente en toda la serie, ¿no? Que parece que ya terminó en una 10ª temporada. Y así fui buscando, comparando personalidades, sobre todo para ver cómo reaccionaban en una película o en una actuación donde se requería cierta capacidad y sobre todo proyección como buen actor.
Me encontré 2 o 3 más por ahí, no recuerdo exactamente quiénes, pero que mostraron, uno de ellos era uno de los muy cercanos, que inclusive terminó por la 8ª temporada, todavía actuando, que era el jefe de la unidad antiterrorista, también Sagitario. O sea que la mayoría de los grandes actores sobresalientes de esta serie han sido Sagitario. Es una referencia que les doy para que ustedes observen que cada personalidad tenemos ciertas cualidades que pueden ser sobresalientes en una actividad en especial, no en todas. O sea, hay personalidades que pueden estar desarrollando una actividad que verdaderamente no nacieron para ella. Tal vez la desarrollen o la realicen por necesidad, pero no se van a sentir realizados. Y sobre todo no van a entregar todo ese potencial que tienen de acuerdo a su personalidad en especial. Bueno, hay otras personalidades sobresalientes, sobre todo también en el arte, en la vida artística, sobre todo en la música. Una de ellas, con una voz privilegiada, Christina Aguilera, seguramente la deben conocer, además que es una güera muy, muy linda. Si ustedes observan su personalidad, su expresión facial es muy típica de los Sagitario, para que tengan una referencia de cómo los Sagitarios típicos o fenotípicamente típicos, valga la redundancia, aparecen de tal forma. Otra, increíblemente, porque además era su competidora en la música pop, Britney Spears, también Sagitario. O sea, y mi investigación va viendo por qué hay cierta concordancia, inclusive en el fenotipo de las personalidades. Bueno, ahí tienen ustedes a 2 cantantes de música pop, competidoras, por cierto, ustedes ya lo saben, sobre todo los jóvenes que han seguido a estas artistas, estas cantantes que son extraordinarias, para que encontremos el porqué, ¿no? El porqué se dan estos casos de 2 Sagitarios de tal nivel y que compitan y que además sea Sagitario, ¿no? Por ahí viene, en México, por ejemplo, tenemos una cantante de una música muy popular, muy apreciada en estas últimas épocas, que es Julieta Venegas. Vean ustedes la expresión de inteligencia que tienen estas artistas, muy especial. Julieta Venegas es muy especial de acuerdo al tipo de música. Por cierto, ella es tijuanense, muy especial, por cierto, Julieta Venegas, muy querida también. Otro cantante, aquí en México, por ejemplo, un cantante de una extraordinaria voz, definitivamente, pero no con esa personalidad que muchas veces resulta tan atractiva como la fue Luis Miguel o otro tipo de cantantes de ese nivel, es Cristian Castro, también Sagitario. Por cierto, tiene la típica expresión de me cae gordo, ¿no? Pero canta extraordinariamente bien. Esa es la realidad. Y si ustedes conversaran con Cristian Castro, él es tan sincero y tan abierto y tan directo como cualquier Sagitario, ¿no? Hay otros actores Sagitario, una de las grandes actrices infantiles que ha tenido el cine mexicano, que es Evita Muñoz, Chachita, la sobrina de Pepe el Toro, ustedes recordarán, de Pedro Infante, que por cierto, no sé si comenté la ocasión pasada en otro video, un gran escorpión, que no mostraba esa calidad o esa expresión de escorpión en las películas, pero sí la personalidad, la mirada, la potencia de su magnetismo, que además lo desarrolló no solamente en sus presentaciones en el teatro, en sus giras que realizaba, sino en las películas. Cautivó a la mayoría de las mujeres y también uno que otro hombre que realmente lo admiramos como el máximo ídolo del cine mexicano. No hay duda de eso, ¿no? Bueno, hay otros Sagitarios que han sido verdaderamente grandes luminarias en la música, por ejemplo, como Frank Sinatra. Imagínense a dónde llegó Frank Sinatra siendo un Sagitario. También su expresión, observen sus expresiones, son como que no son expresiones muy amables, muy alegres, pero finalmente es porque su mentalidad así les produce este tipo de expresiones, es tan claro como eso. Por ejemplo, otro que podríamos encontrar por ahí, de los mexicanos, pues un compositor muy interesante, muy querido en México, y por supuesto que ha dado muchas canciones famosas, Armando Manzanero, otro Sagitario. Pero así como Armando Manzanero, como Chachita, como Frank Sinatra, podríamos mencionar a pintores como Diego Rivera. Diego Rivera, recuerdo, es como pintor,
y luego otro más por ahí. Bueno, hay otros pintores, pero sobre todo quiero decirles que en los Sagitario encontramos personalidades donde han desarrollado actividades que requieren no solamente dedicación y perseverancia, sino también una fina inteligencia. Esos son los Sagitario. Por cierto, mujeres Sagitario, si ustedes van a tratar de encontrar una pareja que sea el 100%, busquen a un Leo. Les va a caer bien, les va a ir muy bien. Se van a sentir halagados los Leos, precisamente. Nunca recomiendo el 100%, pero bueno, el 100% sería un Leo, el 75% sería un Piscis, y un Piscis maduro, porque realmente hay ocasiones que los Piscis no somos muy maduros, hasta que pasa el tiempo, que lo logramos o no lo logramos. Y en un 50% a un Acuario, ahí les iría muy bien. Por lo demás, si se interrelaciona con otro tipo de pareja, van a tener problemas. ¿Y saben por qué? Porque son muy sinceras y porque les van a decir la verdad, y hay parejas que no permiten que les diga verdad. Y les estoy hablando de un Escorpión o de un Capricornio, que ya hablaremos del Capricornio, o de un Tauro, por ejemplo, que puede aguantar, pero no cualquiera va a aguantar su sinceridad. Así es que cuidado, y ustedes traten de elegir lo mejor posible. Vamos a hablar ahora de otra personalidad que es un poco contrastante con Sagitario. No son compatibles definitivamente, Sagitario con Capricornio, pero sucede. Capricornio es una personalidad que ama la posición, yo diría drásticamente, ama la posición social y la ambición. El Capricornio normalmente es ambicioso. En todo lo que se proponga hacer es ambicioso. Y en términos sociales le agrada mucho estar en la mejor posición social, con dinero, con buena vida. El Capricornio es sencillo, en realidad. O sea, vemos a Capricornios que están buscando ofertas en un momento dado, pero cuando tienen dinero, cuando tienen la posibilidad de lograr un mejor nivel de vida, se agarran de él, y muy fuerte. Es las llamadas cabras, la cabra va escalando una montaña hasta que llega a lo más alto. Así son de perseverantes los Capricornio. Es muy importante, es muy interesante, siempre están sonrientes, son de una personalidad calmada, sosegada, se ríen con mucho agrado, saben a dónde van y cómo conseguir las cosas. En síntesis, una cabra, vamos a decir una mujer, insisto, ustedes son las que escogen a sus parejas. Una mujer Capricornio, si tiene que decidir entre el amor o el dinero, decide por el dinero, por una buena vida. Saben enamorarse, son sensibles, románticas, sensuales, pero cuando hay que decidir, vamos a elegir entre alguien que tenga dinero y otro que no lo tenga, pues si el otro está muy bonito y casi lo quiere, escoge al feo o al chaparro o al que no sea muy agradable, vamos a decirlo así, ante la visión de los artistas o lo que podríamos llamar una apreciación de la belleza. Bueno, se escogen al más desagradable pero que tenga dinero. Esa es la actitud de un Capricornio. Puede ser muy fría, muy calculadora, pero al final de todo tienen grandes virtudes los Capricornio. En primer lugar, son una de las personalidades más apoyadoras, porque cuando están contentas o cuando están contentos, sobrellevan. Hay una diferencia aquí que ya les mencionaré sobre el Capricornio hombre y Capricornio mujer. Hay una diferencia muy drástica. Los Capricornio hombres son mucho más severos, son líderes bastante pesados a veces, serios, tajantes. En cambio, la mujer Capricornio es más moldeable, porque se deja llevar. O sea, está esperando que sea apoyar a quien que le va a dar lo que ella necesita. Y el Capricornio hombre, pues es el que quiere dar, no recibir. Entonces, toma una mayor capacidad de liderazgo el hombre Capricornio que la mujer Capricornio. Eso es definitivo. Normalmente forman... los Capricornio eligen su grupo, el grupo donde se quieren colocar. No les agrada que les impongan una situación, sino que ellas lo eligen. Son muy pausados, muy tranquilos, saben en qué momento llegar a donde corresponde.
y tienen una gran paciencia para ello, ¿no? Saben que con esa voz dulce, tenue y amable logran lo que se proponen. Es algo curioso en ellos porque los Capricornios son muy observadores, siempre están observando, a pesar de que no nos enteramos de ello, ellos están observando con toda cautela, y cada uno de ellos en su posición como hombre o mujer consiguen llegar a donde se lo han propuesto. Otra cosa es que una característica muy típica de los Capricornios es que son muy calmados, son silenciosos, inclusive como si caminaran en puntillas, ¿no? No los ve uno llegar, y cuando llegaron, bueno, o ya nos conquistaron o ya hicieron de nosotros lo que querían, porque así es el Capricornio, tiene una habilidad, una astucia tremenda para lograr lo que se propone. Hay otra cosa que es muy importante mencionar de ellos, es que no dejan de ser pasionales, porque puede uno poner esa frialdad, ese cálculo, puede decir, no, pues a la hora del abrazo simplemente no van a saber abrazar porque su pretensión es muy económica, muy financiera, eso implica frialdad y cálculo. No, llegan a ser muy sensuales. Cuando están convencidos de su relación, se entregan increíblemente. He conocido a Capricornios, hombres, que tienen una relación inclusive de matrimonio muy larga, con personalidades que son muy compatibles con ellos y son muy felices. Ahorita después les comento por qué. En realidad les preocupa alguna cosa como la vejez, o sea, no les agrada pensar que van a ser viejos. Es algo curioso, pero sí, así sucede. Será porque ya no van a tener la fuerza para escalar la montaña de los retos o la montaña de los éxitos. Eso posiblemente es una actitud muy común de los Capricornio. Ahora, uno de los, tendría yo que comentar muy ampliamente las características, porque por cierto que sobre los Capricornio escribí bastante, porque hay mucho de qué hablar del Capricornio. En este tiempo no puedo comentarles todo lo que es la inmensidad de la actitud del Capricornio. Lo hice en mi libro, como les digo, les repito, en el Zodiaco y tus relaciones, y pues ahí lo podrán leer en caso dado que ustedes lleguen a él o ya sea que lo compren. Bueno, voy a repetir ahora lo que he dicho en otros videos. Mi libro, el Zodiaco y tus relaciones, es un libro de análisis, de estudio de las personalidades de todos los seres humanos a través de algo muy simple y manejable, que es los signos del zodiaco, aunque es una combinación de psicología seria con estudio de la astronomía de zodiacal, también muy seria, ¿no? Entonces, lo tengo, mi libro lo he subido en el libro electrónico, en ebook, en Amazon.com, que es una empresa americana muy conocida, en el sistema Kindle, que para usarlo, para leerlo en su tablet o en su computadora. Ese es el mundo moderno y el mundo del futuro, seguramente. Ya existirá la oportunidad de que se puedan imprimir, habrá alguna editorial que se interese por mi libro, y ojalá que llegue a la mano de todos ustedes, sobre todo de las mujeres que, caray, les repito, escojan bien, elijan bien a su pareja para que mejoremos este planeta. Sobre todo ustedes, Capricornio, que pues sean más flexibles con algunos de quienes se enamoren y no les exijan más de lo que pueden dar. Ya les comentaré sus coincidencias más favorables, pero por lo pronto vamos a buscar algunas personalidades que sean conocidas, que por cierto no son muy famosos, normalmente, aunque sí hay mucha gente famosa en Capricornio, no son muy vistosos. O sea, hay como Cristina Aguilera que les comentaba, como Frank Sinatra, bueno, que llegan a una cúspide tal, sin esperar tener mucho dinero, aunque lo logran, ¿verdad? Pero no es su aspiración nada más el dinero, sino la fama, el halago y cosas de esas, como los Leo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una muy conocida, una personalidad muy conocida, del Chavo del Ocho, ustedes recuerdan, la Chilindrina. Bueno, esta personalidad, esta artista muy buena, por cierto, es Capricornio. Digo, para que tengan una referencia de la que ustedes van a encontrar seguramente en personas que conocen o en artistas que ustedes investiguen de acuerdo a la fecha que corresponda al zodiaco especial de esa personalidad. Por ejemplo, otra personalidad que ustedes también conocen
y que ha sido una cantante muy, muy famosa en México, es Yuri, no Yuridia, Yuridia es Libra, y Yuri es Capricornio, por cierto, ¿no? Y alcanzó un gran éxito en toda su carrera y lo sigue haciendo. En la antigüedad podríamos mencionar a una personalidad que inclusive existió, vamos, o forma parte de la historia fantasiosa de este planeta, que fue Juana de Arco. Vamos, tendríamos que corroborar si es real la historia de Juana de Arco, pero por lo pronto se considera, como les decía Shakespeare, se considera Capricornio. Otra personalidad conocida también, por cierto, fue la última pareja de Pedro Infante, Irma Dorantes, una cantante y actriz, buena, por cierto, también Capricornio. Muchas veces no expresa, o sea, no se puede determinar su rostro, su expresión a través de la pantalla, pero bueno, Irma Dorantes fue una de ellas. Otra personalidad, Capricornio, una cantante pop famosísima, Janis Joplin, en Estados Unidos. Su expresión ahí sí me decía que era Capricornio. O sea, hay momentos en que los artistas o las personalidades muestran todo eso que traen dentro, entonces no es fácil identificarlas, pero sí, en algunos casos, después de tanto estudio, he logrado determinar por sus expresiones qué personalidad tienen. Así podemos mencionar, por ejemplo, a Juan Gabriel, otro Capricornio exitoso, un torero que creo que ha sido uno de los mejores toreros después de Lorenzo Garza. Si es los que saben de toros, ¿verdad? De la tauromaquia, fue Manolo Martínez, que fue realmente el rey, ¿no? La figura más grande de la última época del toreo en México, Manolo Martínez. Recuerden que hablábamos de Eloy Cavazos en los Virgo, pues Manolo Martínez era Capricornio. O sea, ¿por qué él llegó a ser el mandón? Pues posiblemente porque era Capricornio, ¿no? Ahora, un compositor que, bueno, es histórico en nuestro país, José Alfredo Jiménez. ¿Quién no sabe de José Alfredo Jiménez? También Capricornio. En Estados Unidos, por supuesto, quien fue el rey del rock and roll, del rock en Estados Unidos y el cambio generacional, Elvis Presley. En el boxeo, uno de los últimos ídolos, el penúltimo ídolo del boxeo mexicano, Rubén Olivares, porque el último ídolo del boxeo mexicano es Eric Terrible Morales, a quien realmente se le aprecia, no tal vez por su actitud como Virgo, porque él es Virgo, sino por su capacidad y su calidad para lograr el éxito. Entonces mencionamos Rubén Olivares.